entonces, ¿no? Bien, vamos a hablar del Banco Fácil. Eh, bueno, realmente es terrible, digamos, las últimas noticias respecto a lo que sucedió. Eh, bueno, un hecho atroz, como es la muerte bueno, en este caso del interventor, ¿no? Ahí hay una imagen respecto a esto, bueno, que muestra, digamos, con la brutalidad del hecho, ¿no? El interventor del Banco Fácil, bueno, aquí lo que queda, se habla, ¿no? Están teniendo demasiado cuidado los medios de comunicación, que en otros casos suelen ser bastante amarillistas incluso. En este caso están teniendo mucha cautela, ¿no? Respecto a qué decir, pero realmente, o sea, hay todos los indicios de que ha sido el asesinato del interventor, ¿no? En el sentido de que, bueno, justamente una persona que está en un cargo de alta presión, como se ha mencionado y se ha dicho varias veces, eh, en el marco de las terribles denuncias, bueno, y lo que se está encontrando, ¿no? Una serie de hechos de corrupción alrededor de la intervención del Banco Fácil, del Banco Fácil, realmente es un hecho, ¿no? Que una persona que en esa situación aparezca muerta y peor en una situación donde hay elementos de violencia, como es la caída, la supuesta caída desde un piso 14 de sus oficinas, de las oficinas del Fácil, Banco Fácil, bueno, muestra realmente una situación que eso no fue un suicidio, ¿no? Eso no es, eh, lo más probable es casi seguro que se trata del asesinato de esta persona, ¿no? Eh, bueno, en ese marco es importante recordar la situación en la que se está en el Banco Fácil después de, bueno, de la crisis, de que se quedaron sin dinero, etcétera, la necesidad de la intervención para garantizar esos ahorros y lo que permitió conocer esta intervención, que es los terribles hechos de corrupción que están detrás de este banco y centralmente, bueno, quiénes estaban detrás de estos hechos de corrupción, ¿no? Y eso es muy importante, bueno, y empezaron a circular las noticias, ¿no? Y las listas, ¿no? A partir de la intervención. Es importante recalcar en esto que en las empresas privadas este tipo de hechos no salen a luz, ¿no? Acá solo fue, bueno, la condición de banco de esta entidad, el tercer o cuarto banco más grande del país, como señalan, y bueno, el hecho de que estaba entrando en una crisis terrible y bueno, hay una supervisión de la ASFI, ¿no? En el caso de los bancos, ¿no? Eso permitió que haya esta intervención y que se empiece a destapar todo este mar de corrupción, bueno, que es terrible, ¿no? Que partió con el tema de la línea de crédito millonario a una adolescente bueno, sin tener ningún justificativo, dando de garantía, mostrando electrodomésticos, ¿no? Pero esto de acá, esta imagen que tenemos acá, que circularon, bueno, al principio ni siquiera circularon bien los nombres, pero bueno, poco a poco empezaron a salir los nombres, y bueno, que siguen censurados en en varios medios de comunicación, eh, pero son los nombres de grandes empresarios que tenían vinculaciones extrañas con el Banco Fácil, ¿no? En el sentido de que han desviado bueno, millones de bolivianos en este caso, pero millones y millones, miren acá se está hablando de una cifra de 4.000 millones que jugaban entre prestarse plata del Banco Fácil, invertirla en el dueño del Banco Fácil prácticamente, que es de Santa Cruz Financial Group, y desde ahí, bueno, capitalizar y obtener ganancias, ¿no? Un hecho que salió al respecto de esto, de la forma más o menos que tenían para operar en estas circunstancias, era que justamente el mismo Santa Cruz Financial Group se prestó un monto muy elevado, como 30 millones, para comprar un inmueble del Banco Fácil. Lo compra el inmueble con dinero del Banco Fácil y al poco tiempo lo revende este inmueble por mucho más, por 70 millones aproximadamente. O sea, ganando en esta operación como 40 millones, así de la nada, ¿no? Y además con el mismo dinero del Banco Fácil.
realmente una situación de terrible corrupción. Y bueno, casos de este tipo aparecen todos estos nombres, ¿no? Donde tenemos nombres bastante conocidos del empresariado de Santa Cruz, de la oligarquía en gran medida. Está el apellido Marinkovic por ahí, tenemos muchos Suárez, que también son un nombre conocido, tenemos Nayar, tenemos empresas directamente constituidas, tenemos a Sosa, que era el hermano de la ex alcaldesa, que también está con hechos de corrupción. Sánchez aparece igual repetidas veces, otro nombre, un apellido común, pero en general vinculado a distintos sectores empresariales. Y bueno, empresas importantes, Barberí, por ejemplo, con un agro, ¿no? Etcétera, etcétera. Igual hay periodistas. Bueno, esto era, digamos, solo una punta de todo el tema de corrupción, ¿no? De todo este clan de corrupción que había, donde además hay muchas personas más vinculadas, ¿no? Bueno, en hechos realmente ilícitos, ¿no? Y, bueno, y van saliendo más cosas, ¿no? Justamente hay vamos a ver rápidamente un video donde, bueno, cuánto ganaban los directores, ¿no? Del Banco Fácil, por asistir a una reunión, simplemente, ¿no? Y recordemos que incluso en un determinado momento el papá de Camacho era director de Fácil, ¿no? Pero bueno, en el momento, este último tiempo, así ganaban los directores simplemente por acudir a una reunión. Eh, Vamos a ver una pequeña entrevista que se hace. En total, en 11 años se ha pagado en dietas, solamente Mertens, 11 millones de dólares. En dietas. En dietas, en 3 años. En 3 años, Ricardo Mertens recibió en dietas 11 millones de dólares. Por Santa Cruz Financial Group, $60,000 por mes. Es decir, por 8 reuniones en un mes, 2 a la semana, por cada reunión $7,500. Eso era lo que ganaba. Y también habían directores suplentes, pero los directores suplentes solamente ganaban en caso de que alguien falte a alguna de las reuniones de estos directorios, pero casi nunca faltaban, entonces estas situaciones casi nunca se daban. Los titulares eran los que cobraban $7,500 por reunión, eran 8 reuniones al mes y más o menos en promedio terminaban ganando unos $60,000 al mes. Ahora todos los directores tenían que ganar exactamente lo mismo. El suplente solo gana si se ausenta el titular. Si lo habilita su titular, recién ahí gana los $7,500 por reunión. Solamente del Banco Fácil ganó $45,000 y por cada una de las... Cada uno de los directores por el Banco Fácil ganaban $45,000 al mes. Al mes. Y $60,000 entre todas las empresas. Bueno, terrible eso, ¿no? Realmente, bueno, son sumas millonarias. Imagínense ganar $60,000 al mes solo por asistir a reuniones, ¿no? Bueno, y algunos de ellos todavía no han sido detenidos, algunos de estos directores, ¿no? Algo por lo que debía comenzar la intervención y el gobierno. Bueno, como verán, es pues un tráfico de dinero terrible, ¿no? Realmente muestra esto el carácter de lo que es la empresa privada, ¿no? O sea, la empresa privada totalmente vinculada con hechos de corrupción, se enriquecen con corrupción. Obviamente no estamos hablando de la empresa privada, de la persona que, bueno, con sus propios medios invierte lo poco que tiene para tratar de salir adelante, que es la gran generalidad en el país, ¿no? Con comerciantes, pequeños negocios, pequeñas y medianas empresas, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Aquí estamos hablando de los más grandes empresarios del país, de uno de los principales bancos del país, y bueno, las familias que al final de una u otra forma han estado manejando el país a su servicio bueno, durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, en ese marco realmente, o sea, que haya sido, bueno, el asesinato del interventor de Carlos Colondro realmente bueno, es terrible, porque lo han hecho por eso, ¿no? Porque es todo el poder y es una forma de presión porque se está tocando los intereses de estos poderosos, ¿no? Eh, bueno, justamente en el programa de Junior Arias, donde se
vio este tema de cuánto ganaban estos directores. Bueno, ahora en esta declaración Junior Arias, periodista, bueno, se sale del país por el tema de que considera que es peligroso, ¿no? Que lo que ha sucedido con Carlos Colondro puede pasar a cualquier persona, más aún a los que están denunciando este hecho, ¿no? Pero realmente, bueno, es terrible toda esta situación, muestra en realidad cuál es el carácter del empresariado en Bolivia, del gran empresariado, ¿no? De lo que está vinculado a la oligarquía, de los que manejan la CAINCO, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, porque muchos de los nombres que están ahí son activos incluso en estas organizaciones empresariales, ¿no? Y en este caso, bueno, o sea, si se interviene y se empieza a denunciar y se empieza a investigar todos estos hechos de corrupción, bueno, ahí tenemos, ¿no? Eh, Realmente, bueno, se lamenta, digamos, el fallecimiento de esta persona, el interventor Carlos Colondro, pero realmente esto desenmascara mucho de cuál es el carácter delincuencial criminal, ¿no? De la gran empresa en el país, con muchos elementos de corrupción y bueno, a lo que se suma este asesinato, ¿no? Y es necesario exigir que se esclarezca plenamente. Es un poco extraño que haya estado solo, solamente estaba con otras personas, cuánto tardó la investigación, etcétera. Se denuncia que incluso, bueno, su abogado salió a decir de que incluso hay señales de tortura en el cuerpo de Colodro, que incluso habría sido encontrado su cuerpo eh, sin un ojo, sin un testículo, o sea, con señales de tortura, con muchos golpes, que no corresponden a simplemente la caída del piso 14, como bueno, se dice, ¿no? Y realmente es, bueno, es un hecho que muestra el carácter de este tipo, ¿no? De este tipo de empresas, de este tipo de situaciones, que, bueno, tenemos que denunciar y es necesario, o sea, mostrar qué es lo que pasa cuando, porque si esto no era intervenido el Banco Fácil, si lograban los operativos que estaban tratando para salvar y para mantenerse vigentes, si es que el Banco Central les daba esos fondos que pidieron, más allá de lo que consiguieron que les dé incluso una de las AFPs, podría seguir el Banco Fácil operando y lo que vemos es que realmente se trata de una red delincuencial, ¿no? ¿Y qué pasa en los demás bancos? ¿Qué pasa en las grandes empresas? ¿Qué pasa con la agroindustria, ¿no? ¿Cómo son las presiones? ¿Cómo son las presiones tan grandes que, bueno, matan en este caso a una autoridad que está investigando justamente esto, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que ver y claro, si estamos hablando solo de sueldos, $60.000 mensuales y millones en hechos de corrupción y estos movimientos ilícitos de dinero, bueno, pues realmente esto es la forma en que se manejan los grandes empresarios del país, por lo menos varios, y que no tienen nada que ver con la persona que trabaja, con todo el pueblo trabajador boliviano, que realmente le cuesta ganar incluso un boliviano, 10, etcétera. Acá no, acá de millones en millones se enriquecen de un día a otro con créditos millonarios, todo en base a, bueno, a sus amistades, a su padrinazgo y a estas empresas que ellos manejan, ¿no? Entonces eso es necesario denunciar y realmente sacar las conclusiones del caso y la necesidad de que toda la economía y sobre todo los sectores más grandes de la economía sean constantemente supervisados. No basta el gobierno, tienen que ser supervisados, controlados incluso directamente y fiscalizados por los trabajadores del país, ¿no? Que son al final los que generan la riqueza en el país como tal, ¿no? Son los ahorristas que han sacado arriba el Banco Fácil con sus ahorros desde chiquitos y con todo lo que tenían, y los mismos trabajadores, ¿no? Que hoy en día incluso están en una situación de que han caído en despido, digamos, directamente por esta situación, ¿no? Que el gobierno no les está garantizando un nuevo empleo, y bueno, incluso con estos hechos, porque ya se estaba agilizando que se les pague sus beneficios, todo lo que les adeuda por el trabajo que han realizado en el Banco Fácil, bueno, con esta muerte igual, bueno, se retrasan todos estos temas, ¿no? Bueno, es importante denunciar todo esto y bueno, discutir y sacar a luz toda esta maraña de corrupción y crimen de la empresa privada, ¿no? Miguel, ¿quieres comentar Sí, algo quería más? agregar algo. Las AFP tenían depositados en el Banco Fácil 1.274 millones de dólares. No solamente el Banco Fácil, también en otros bancos. Ahora no se sabe, porque no hay plata en el Banco Fácil.
se la llevaron toda esta gente. Se llevaron los ahorristas, se llevaron lo de las AFP, que es plata, tampoco es de las AFP, es de los jubilados. Es decir, el fondo de pensiones. Eso por un lado. Por el otro, el tema de los bancos no es cualquier cosa, porque el banco maneja, se supone, plata de otros. Como vos decías, Beto, tenía que tener control de los trabajadores, pero lo que se supone que tiene, control del Estado. El banco no puede quedarse sin plata. Si el Estado tiene que controlar los fondos del banco y qué hace con los fondos del banco. Evidentemente. Entonces, esto hace años que no pasaba. Es decir, que no pasaba. Que le toleraban, que le aceptaban, que hiciera cualquier cosa con esa plata. Claro, cuando dejó de pagarle a los ahorristas, cuando dejó de decir, bueno, no tenemos más plata, ahí recién intervinieron. Pero durante años aceptaron, hicieron la vista gorda, como se dice, la vista por otro lado, mientras el banco se vaciaba. Entonces, ese es el problema grave, y hay una complicidad del Estado. Esto hoy lo denuncia el mismo Evo Morales, claro, le echa la culpa a Arce, que era ministro de Economía desde hace años, y después presidente, que él tendría que haber controlado, ¿no? Evo se daba las manos, dice, yo ni sabía que era el Banco Fácil, ni que existía un banco que se llamaba Fácil. Pero bueno, pero él denuncia que efectivamente tendría que haber habido un control. Entonces, este es el problema. Que Cruceña, que supuestamente está peleada o se peleó en algún momento con el MAS, pero que tampoco la controlaron durante años y años. Está Marinkovic, por ejemplo, funcionario público bajo el gobierno de Áñez, entre los que se llevaban plata. Entonces, esto es gravísimo, y por supuesto el Estado hay que pelear por eso, bueno, obviamente, hacerse cargo de expropiar, de los que se llevaron plata, que la devuelvan, expropiarlo, para pagarle a los ahorristas, para devolverle a los fondos del fondo de pensiones, para pagarle a los trabajadores. Es decir, no puede quedar ahora, bueno, se llevaron la plata, qué mala suerte. Y justamente este hombre que mataron fue el que dio la lista de, efectivamente, como decía, de empresarios que le habían llevado plata. Entonces ahora, bueno, está todo, digamos, hay mucha responsabilidad acá de mucha gente, y por supuesto hay que apoyar la lucha de los trabajadores y de los ahorristas, y exigir también la devolución de los fondos de pensiones. Bueno, y centralmente ante es que es un hecho aberrante realmente, ¿no? Que un interventor, porque ahorita era una autoridad muy importante, digamos, y que sea asesinado de esta forma, ¿no? Incluso, bueno, se llama mucho la atención esos signos de tortura, ¿no? Que habría sufrido. O sea, realmente un hecho terrible, ¿no? O sea, realmente bueno, es un actuar totalmente delincuencial y que se tiene que esclarecer, ¿no? Y es necesario que se sepa bien qué ha pasado y que se agarre a los responsables de todo este tema, ¿no? Porque, bueno, claro, puede pasar a cualquiera este tipo de situaciones, ¿no? Cuando se denuncia a los poderosos, ¿no? A los dueños del país, ¿no? Y a los que más se benefician de todo este tipo de temas, ¿no? Y bueno, ahí no se puede descartar de ninguna forma que, bueno, la presencia incluso de sectores de narcotráfico, ¿no? Porque, bueno, está claro que en la historia del país, los sectores del Oriente, en las dictaduras, Banzer, García Mesa, están totalmente vinculados, ¿no? Donde todo el tema del narcotráfico incluso circulaba por el gobierno, hay libros incluso de eso, donde, bueno, eso fue por ese lado, ¿no? Por el lado del Oriente, por el lado de Santa Cruz, por el lado de los terratenientes, ¿no? Entonces, bueno, obviamente seguramente queda eso, y bueno, ahí también está todo el tema de las acusaciones que hay respecto a la situación del Chapare, ¿no?
Bueno, se tiene que investigar hasta el fondo este hecho, ¿no? Realmente que haya un asesinato de una autoridad en el país de esta forma, en su oficina, cumpliendo su trabajo, y que no haya habido seguridad, nada que lo proteja, ¿no? O sea, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está, no sé? Claro, la policía está presta ahí cuando reprime a las manifestaciones y para atacar, etcétera, ¿no? Pero en este tipo de casos, deja que este tipo de cosas sucedan, ¿no? Más aún si se establece estos hechos, estos rastros de tortura, ¿no? Una autoridad torturada y asesinada en su oficina, en una intervención estatal de una empresa pública por hechos de corrupción, bueno, realmente es terrible, ¿no? Se tiene que ir hasta el fin en investigar esto, y bueno, tenemos que sacar las lecciones del caso, reiterando, ¿no? Que es importante abrir y ver que la empresa privada, que ha sido tan glorificada durante muchos años por la ideología dominante, que el gobierno no rompe tampoco con esto, el gobierno del MAS, bueno, miren lo que es la empresa privada, ¿no? La gran empresa privada, ¿no? No la pequeña, la persona que trata de salir adelante trabajando, ¿no? Sino de estos, ¿no? De los que manejan el país, de los más ricos del país, que es pura corrupción y crimen, ¿no? Crimen delincuencial de la peor forma, ¿no? Bueno, exigimos este programa que se esclarezcan estos hechos, que se sancionen a los responsables y que, bueno, se vaya hasta el fin, digamos, contra todo este tipo de corrupción, y esto solo lo va a hacer, al final, los trabajadores organizados, ¿no? Y un gobierno de los trabajadores que realmente vaya hasta el fin contra toda la forma de corrupción de las empresas privadas.